Un cordial saludo, mi nombre es Alejandra Benítez, estudiante de Derecho de la Universidad de las Américas. Cabe destacar que esta presentación tiene únicamente fines académicos correspondiente a la materia Derechos e Instituciones Constitucionales. Para empezar, daremos una definición de los antecedentes del COVID-19 en el Ecuador. Segundo, cómo la legislación ecuatoriana define el estado de excepción. Tercero, el decreto ejecutivo de estado de excepción. Cuarto, el dictamen emitido por la Corte Constitucional y por último, mi comentario personal. Para empezar, el pasado 14 de febrero, una ciudadana ecuatoriana de 70 años llega desde España sin saber que es portadora del COVID-19. Exactamente el 29 de febrero fue diagnosticada como el primer caso en el Ecuador y días más tarde sería el primer caso de muerte debido a esta enfermedad. Al día siguiente, 1 de febrero, se anunció que 5 ciudadanos ecuatorianos, precisamente allegados al caso número 1, también dieron positivo al COVID-19. Exactamente el 6 de marzo fue diagnosticado el primer ciudadano extranjero con este virus que se encontraba por razones de turismo en la Amazonía ecuatoriana y que fue inmediatamente hospitalizado en Quito. Estos primeros casos fueron los que pusieron en alerta sanitaria a la población ecuatoriana debido a la alarmante propagación. Es por eso que el presidente Lenín Moreno decretó estado de excepción el pasado lunes 16 de marzo con el fin de evitar esta propagación. También es necesario dar la definición de qué es el estado de excepción. Según la Ley de Seguridad Pública del Estado, según el artículo 28, define que los estados de excepción son la respuesta a graves amenazas de origen natural o antrópico que afectan a la seguridad pública o del Estado. También el artículo 164 de la Constitución, acompañado de la Ley de Seguridad Pública y del Estado, en el artículo 29 y 32, definen que solamente el presidente de la República del Ecuador tiene la competencia para decretar estado de excepción, especialmente en casos de agresión, conflicto armado internacional o interno, grave conmoción interna, desastre natural o, en nuestro caso, debido a esta emergencia sanitaria, calamidad pública. También cabe destacar que la declaración del estado de excepción no interrumpirá las actividades funcionales del Estado y que el estado de excepción observará los principios de necesidad, proporcionalidad, igualdad, temporalidad, territorialidad y razonabilidad. Según el artículo 165 de la Constitución, también define que el presidente tiene la capacidad de limitar y suspender ciertos derechos por un determinado tiempo. Estos son los derechos a la inmovilidad de domicilio, el derecho a la inmovilidad de correspondencia, la libertad de tránsito, la libertad de asociación y reunión y la libertad de información. El presidente que ha decretado el estado de excepción también podrá, número 1, decretar la recaudación anticipada de tributos. 2. Utilizar los fondos públicos destinados a otros fines, a excepción de los de salud y educación. Tercero, podrá trasladar la sede del gobierno a otra parte del Ecuador. Cuarto, podrá disponer también la censura previa a medios de comunicación social que hablen estrictamente del caso de estado de excepción y de la seguridad del Estado. Quinto, establecer como zona de seguridad todo el Ecuador o parte de él. Sexto, disponer de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Séptimo, cerrar o habilitar puertos, aeropuertos y pasos fronterizos. Y octavo, decretar la desmovilización hasta el día en que se restablezca su normalidad. Eso también está en la Ley Orgánica de Seguridad Pública y del Estado, específicamente en el artículo 36.
Según la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, en cuanto a la remisión del decreto de la Corte Constitucional, artículo 124, vuelvo y repito, el trámite para el control constitucional de los estados de excepción se sujetará en las siguientes reglas. Número 1. El presidente remitirá el decreto de la Corte Constitucional dentro de 48 horas con su firma. 2. De no hacerlo, la Corte Constitucional no concederá dicho oficio. Tercero, en lo no previsto en este capítulo se seguirán reglas previstas para el procedimiento general. Ahora, hablaremos del decreto presidencial de estado de excepción, es decir, las medidas que adoptó el presidente Lenín Moreno el 12 de marzo para evitar la propagación de contagio y hacer frente a esta gran problemática que hasta hoy en día es una gran situación lamentable en el mundo. Bien. Primero, ordenó declarar estado de emergencia a todos los establecimientos del sistema de salud. Segundo, que disponer los establecimientos de salud pertinentes a la red pública integral de salud y durante la declaratoria que puedan priorizar los recursos económicos. Tercero, convocar a los máximos representantes de la red pública integral y la red privada complementaria a conformar una mesa técnica de respuesta frente al COVID-19, presidida del viceministro de Gobierno y Vigilancia de la Salud. Cuarto, la red pública integral de salud y red privada complementaria tienen la competencia y la obligación de notificar a la Autoridad Sanitaria Nacional sobre pacientes que presenten síntomas de COVID-19 y que deben ser atendidos inmediatamente. Quinto, disponer de las prestaciones de salud que garanticen la atención médica y disponer la eficacia de atención sanitaria. Sexto, la red integral de salud contratará servicios que requieran de manera estricta para superar la situación de emergencia. Séptimo, la autoridad sanitaria informará medidas preventivas que se debe tomar en cuenta para que los ciudadanos extranjeros y nacionales puedan ingresar o salir del país y evitar el contagio del COVID-19. Octavo, la Autoridad Sanitaria Nacional expedirá lineamientos y medidas de prevención del COVID-19 para que las autoridades competentes puedan proceder a la debida regulación y control, al igual que se emitirá técnicas de aplicación a esta presente emergencia. También está terminantemente prohibir la explotación de dispositivos médicos de protección individual para garantizar el abastecimiento de los mismos al sistema de salud. También se dispone que la Agencia Nacional de Regulación y Control de Vigilancia Sanitaria autorice la producción nacional de medicamentos y dispositivos médicos necesarios para atender esta emergencia. Numeral 12, artículo 12. Una vez superada la situación de emergencia sanitaria, se procederá a publicar en el Servicio de Contratación Pública un informe que detalle las contrataciones realizadas en el presunto empleo de la misma y también indicando los resultados obtenidos. Y por último, número 13, esta declaratoria de emergencia tendrá una duración de 60 días y en caso de considerarse necesario se extenderá a más tiempo. Según el dictamen de la Corte Constitucional número 1917 del 16 de marzo del 2020, el Estado debe adoptar medidas necesarias para proteger a las personas en situación de calle o en situación de vulnerabilidad que debido a estas medidas adoptadas con fundamento de estado de excepción haya causado dicho acontecimiento.
Tercero, también el Estado deberá garantizar la libertad de tránsito únicamente a quienes estén en el combate de esta calamidad y a quienes necesiten salir por máxima seguridad para buscar alimento y subsistir o buscar bienes materiales indispensables para la salud. Tercero, los vuelos de cierres de fronteras no son medidas absolutas. ¿Qué quiere decir esto? Que ya que el Estado permitirá circunstancias excepcionales en que en el periodo de emergencia sanitaria se permita ingreso a personas nacionales y extranjeras al país. Número 2. El Comité de Emergencia, de Operaciones de Emergencia y de personas que estén en el ejercicio de las potestades públicas deben sujetarse a las competencias y atribuciones expresamente que les confiere la Constitución en el artículo 226 y también en la ley. Tercero, la Constitución en el artículo 164 y 165 expone las medidas de suspensión de derechos excepcionales únicamente en que se podrá ordenar mediante el decreto. Obviamente de los mismos que hablamos al inicio del video. Aquellos derechos que no fueron suspendidos en el decreto número 107 del 16 de marzo del 2020 quedarán vigentes durante el estado de excepción. Y quinto, la Corte Constitucional en el artículo 166 expone que las servidoras y servidores públicos serán responsables de cualquier abuso que hubieran cometido en el ejercicio de las facultades durante la vigencia del estado de excepción. Esto lo firma el presidente de la Corte Constitucional, Hernán Pesantes, y también la doctora Aida García Berni, secretaria general de la Corte Constitucional. Por último, mi opinión personal, estas dos lecturas, tanto como revisar las leyes, revisar la Constitución, me han ayudado a comprender la gravedad del asunto y la emergencia sanitaria mundial por la que estamos pasando. Y es necesario no solamente tomar en cuenta el hashtag Quédate en casa, sino que también sea un motivo de conciencia humana, comunitaria, para cuidarnos. Es necesario resguardar nuestra seguridad para cuidar a los nuestros. También es importante, según las medidas sanitarias, lavarse las manos constantemente, utilizar mascarillas y sobre todo no propagar la contaminación de este virus que se está llevando muchas vidas. Es por esto que debemos cuidarnos no solamente para disminuir el número de contagiados y la cantidad de fallecidos en nuestro país, que hoy en día es el segundo país más contagiado a nivel de Latinoamérica, tomando en cuenta que Ecuador es 30 veces más pequeño que Brasil. Por eso es necesario tomar conciencia, quedarnos en casa, no solamente para resguardar nuestra seguridad y de los nuestros, sino también que para cuando todo esto pase podamos contribuir con el rescate de la pérdida económica o el resbalón económico por el que vamos a pasar, porque vamos a salir de esta. Tengan por seguro que el ser humano se ha caído y se ha levantado siempre, y esta vez no va a ser la excepción. Muchas gracias por darme la oportunidad de expresarme en esta exposición mediante el video que se da dado las circunstancias de cuarentena en nuestro país, y espero vernos pronto. Hasta luego.